Vamos a ver ahora una pequeña introducción acerca de la distribución de probabilidades. La distribución de probabilidades se divide en dos grandes grupos, ¿no? Cuando tenemos variables continuas y cuando tenemos variables discretas. Cuando tenemos variables continuas, la distribución puede ser normal o la distribución normal estándar. Y cuando las variables son discretas, tenemos una distribución mucho más grande. Puede ser una distribución binomial, una distribución de Poisson, distribución multinomial, geométrica, binomial negativa o una distribución hipergeométrica. Vamos a revisar las propiedades de la distribución normal. La distribución normal tiene las siguientes propiedades. Primero, tiene una única moda y esta moda coincide con la media y la mediana. Es el punto más alto. Entonces, en la distribución normal, la media, la mediana y la moda coinciden. Adopta un número infinito de formas determinados por la media y la desviación estándar, donde la desviación estándar determina el ancho o el grado de apuntamiento de la curva. Entonces, a mayor desviación estándar, la curva va a ser más aplanada. A menor desviación estándar, la curva va a ser más apuntada. Entonces, ¿de qué depende que la curva sea más aplanada o más apuntada? Depende de la desviación estándar. Otra característica de la curva normal es que es asintótica con respecto al eje X. ¿Qué significa que sea asintótica? Que nunca va a tocar al eje X. Y finalmente, es simétrica con respecto a su media, es decir, la probabilidad de observar un dato mayor o menor que la media es de un 50%. Y el área total de la curva es igual a 1, ¿no? Esas son las propiedades de una distribución normal. Cuando tenemos una distribución normal, entre la media y una desviación estándar de distancia, esta es la media, y una desviación estándar de distancia a partir de la media, vamos a tener el 68.25% de las observaciones. Entre la media y dos desviaciones estándar vamos a tener el 95.45%, y entre la media y tres desviaciones estándar vamos a tener el 99.72% de las observaciones. Respecto a la distribución normal estándar, como la distribución normal tiene un número infinito de posibles curvas, una de las formas de tratar de establecer una regla, una norma, es utilizando la distribución normal estándar. La distribución normal estándar se define con la letra Z y es igual a X, el valor de la observación, menos la media, dividido entre la desviación estándar. Es una traslación y un cambio de escala de la variable original. Todas las variables que tienen una distribución normal se pueden transformar a una distribución normal estándar. Y la nueva variable Z se distribuye como una normal con una media muy igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. El experimento de Bernoulli. Cuando en un experimento o ensayo aleatorio es posible que ocurra solo uno
de dos resultados posibles, estamos frente a un experimento de Bernoulli. Se representa con 1 cuando es un éxito y con 0 cuando es un fracaso. El éxito tiene una probabilidad de P y el fracaso tiene una probabilidad de Q, que es igual a 1 menos P, es decir, 1 menos la probabilidad de éxito. El ejemplo típico de un experimento de Bernoulli es cuando nosotros lanzamos una moneda al aire. Cuando lanzamos una moneda al aire, solo tenemos dos posibilidades. Y solo ocurre una de las dos posibilidades, o es cara o es sello. Ese es el experimento de Bernoulli clásico. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara o sello? Es un medio, ¿no? Si es cara será éxito, si es sello será fracaso. Otro ejemplo, ya no con una moneda, sino un ejemplo en salud. Elegimos una persona de una población y que esta persona sea o esté enferma. Supongamos que la prevalencia de esta enfermedad sea 1 sobre 200. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir o al sacar una persona de esta población esté enferma? Es 1 sobre 200. ¿Por qué es importante conocer este experimento de Bernoulli? Es importante conocer el experimento de Bernoulli porque a partir del experimento de Bernoulli vamos a tener la famosa distribución binomial. ¿Qué cosa es la distribución binomial? No es otra cosa que cuando estamos frente a una repetición de un número fijo de veces de un experimento de Bernoulli, estamos frente a una distribución binomial. Cuando estamos frente a una distribución binomial, el número de éxitos, el parámetro en una distribución binomial va a ser igual a n, el número de observaciones, y p, que es la probabilidad. La media va a ser igual a n por p, y la varianza va a ser igual a n por p por 1 menos p. N por p, p es la probabilidad de éxito, 1 menos p es la probabilidad de fracaso. Pero deben de cumplirse las siguientes condiciones. En cada ensayo solo es posible uno de dos resultados y que estos resultados sean mutuamente excluyentes. La probabilidad de éxito de P es constante de un ensayo a otro. Los ensayos deben de ser independientes. Ejemplo de una distribución binomial. Si lanzamos al aire una moneda ya no una vez, sino la lanzamos 20 veces y contamos el número de éxitos, que es cuando sale cara. En este caso, n va a ser igual a 20, el número de lanzamientos, y la probabilidad de éxito en cada uno de los lanzamientos va a ser igual a un medio. Ya no lanzamos al aire 20 veces, sino 100 veces. Igual contamos las caras. Para poder obtener esta distribución binomial hay toda una fórmula, un modelo. Mientras más grande es el número, mucho más complicado tener el modelo. Lo interesante o lo importante es que ustedes tengan el concepto de qué cosa es una distribución binomial. ¿Y qué cosa es una distribución de Poisson? La distribución de Poisson no es otra cosa que una aproximación a la distribución binomial. Entonces, el concepto de experimento de Bernoulli, la distribución binomial y la distribución de Poisson están relacionadas. La distribución de Poisson es una aproximación a la distribución binomial cuando el número de observaciones
n es mayor de 30 y la probabilidad de éxito es pequeña, menos de 0.1. A la distribución de Poisson también se le conoce como de eventos o sucesos raros y queda caracterizada por un único parámetro que es lambda, igual a n por p, igual a mu, igual a la varianza, ¿no? Entonces, en la distribución de Poisson, lambda, mu y la varianza son iguales. Bueno, esa es la fórmula. Como les decía, no es necesario que se aprendan la fórmula de la distribución de Poisson. Respecto a la estadística inferencial. La estadística inferencial, como les había comentado, lo que hace es extrapolar los datos de la muestra hacia la población. Dos técnicas básicas, la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. ¿Cuándo vamos a utilizar la estadística paramétrica? La vamos a utilizar cuando la distribución de los datos tiene una distribución normal, cuando la muestra es una muestra aleatoria y cuando tenemos datos cuantitativos, sea de intervalo o sea de razón. En cambio, en la estadística no paramétrica no hay requisito para las muestras y los datos pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos. Siempre es preferible utilizar la estadística paramétrica. Y muchas veces se comete el error de utilizar estadística paramétrica cuando la muestra no es una muestra aleatoria. Eso lo vemos en casi la mayoría de los trabajos publicados en revistas nacionales, ¿no? Es una muestra obtenida por conveniencia, pero le aplican estadística paramétrica. Eso es incorrecto, porque para utilizar estadística paramétrica yo necesito que la muestra, o uno de los requisitos es que la muestra sea aleatoria. ¿Qué técnicas tenemos para utilizar la estadística paramétrica? Tenemos la famosa T-D-Study, el análisis de varianza, análisis de covarianza o la correlación de Pearson. Mientras que para la estadística no paramétrica tenemos un número mucho mayor de técnicas. Ahí tienen la lista: Laudeman-Whitney, test de Kruskal-Wallis, test de Friedman, correlación de Spearman, para datos cuantitativos, para datos cualitativos, el chi cuadrado, el test de Fisher-Exact y el test de McNeman. Entonces, esto siempre ha sido un dolor de cabeza para nosotros. Y lo vamos a resumir todo el capítulo de estadística inferencial en esta tablita. Entonces, esta tablita lo que nos va a permitir es determinar qué tipo de qué tipo de prueba voy a utilizar cuando estoy frente a un problema determinado. ¿Cómo vamos a utilizar esta tablita? Hay que responder a 4 preguntas. La primera pregunta que hay que responder es: ¿qué tipo de muestra es? ¿La muestra es independiente o la muestra es dependiente? ¿Cuál es la diferencia entre una muestra independiente y una dependiente? En la muestra independiente, la selección de cada uno de los elementos no depende de la selección de otro elemento. Cada uno de los elementos de la muestra, como su nombre lo dice, son seleccionados de manera independiente. Mientras que en la muestra dependiente, la selección de una muestra, o de un elemento, depende de la selección de otro elemento. Ejemplo: si yo estoy haciendo un estudio pareado por sexo, si yo selecciono un sujeto de sexo femenino, tengo que seleccionar otro sujeto del sexo femenino. Si estoy pareando por grupos de edad,
por cada 5 años. Si selecciono un niño de 4 años, tengo que seleccionar otro niño de ese mismo rango de edad. Puede ser de 1, 2, 3, 4 o 5 años. Entonces, en este caso, la selección de los sujetos o la selección de un elemento, la selección de un sujeto, depende de la selección de otro sujeto. Son muestras dependientes. ¿Cuál es el máximo grado de pareamiento, el máximo grado de dependencia? Esto se ve en los estudios antes y después. En los estudios antes y después estamos frente al máximo grado de apareamiento, porque el mismo sujeto funciona como sujeto control y como sujeto de intervención. Entonces, en este tipo de estudios en los cuales estamos con un estudio antes y después, este tipo de estudio, este tipo de diseño, tenemos el máximo grado de pareamiento. La segunda pregunta es, ¿de qué tipo es la variable dependiente? ¿Es cuantitativa o es cualitativa? La variable dependiente en los problemas usualmente es la variable que van a comparar. Entonces hay que determinar si esa variable que se va a comparar es cuantitativa o es cualitativa. La tercera pregunta que hay que responder es ¿cuántos grupos se van a comparar? Se van a comparar 2 grupos, más de 2 grupos, etc. Y la última pregunta es ¿cuál es la distribución de los datos? La distribución de los datos, si es normal, vamos a utilizar estadística paramétrica. Y si la distribución no es normal, es una distribución asimétrica, vamos a estudiar estadísticas no paramétricas. Aquí le falta la no, agréguenle por favor. Entonces, en esta tablita además, en esta columna, vemos todas las técnicas paramétricas y en la otra columna las técnicas no paramétricas. Pero en cada una de las filas vamos a tener para cada una de las estadísticas paramétricas la estadística no paramétrica que le corresponde. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una distribución, una variable, una muestra independiente, una variable dependiente cuantitativa, estoy comparando 2 grupos y la distribución es normal, voy a utilizar la t-de-Student. Pero si la distribución no es normal, la prueba que le corresponde es la U de Mann-Whitney. Igual, si la distribución es normal, correlación de Pearson. Si no es normal, la estadística no paramétrica es la correlación de Spearman. Para el ANOVA, el que le corresponde como estadística no paramétrica es el test de Kruskal-Wallis. Para la t-de-Student pareado, hay una t-de-Student para datos no pareados o muestras independientes y una t-de-Student para muestras pareadas. La estadística que le corresponde para la no paramétrica, para la t-de-Student pareado, es el test de Wilcoxon. Y para la prueba F o prueba de Fisher, le corresponde el ANOVA de Friedman. Entonces, esto que parece un poco complicado, no es tan complicado. Aquí vemos un ejemplo. Se compara la talla promedio entre 2 grupos de niños que recibieron distintos patrones de alimentación. Cada grupo comprendía 25 niños. Señale la prueba de significación estadística más apropiada para analizar los datos. Entonces, respondamos a la primera pregunta. ¿Qué tipo de muestra es? ¿Es una muestra independiente o es una muestra dependiente? ¿Por qué es una muestra independiente? En realidad no nos dicen si la muestra es independiente o es dependiente.
Este tipo de problema es bastante frecuente en los exámenes. No nos dicen o no nos dan información para poder responder a esta primera pregunta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando en el problema no nos dan información para poder decidir si la muestra es independiente o dependiente, consideramos a la muestra como una muestra independiente. Bueno, y la pregunta es, ¿y por qué? La respuesta es bastante sencilla. Si la muestra es dependiente, necesariamente le tienen que dar el dato en el problema, sea de manera explícita o de manera implícita, pero le tienen que dar la información en el problema, que la muestra es dependiente. Entonces, como aquí no nos dan información para decidir si la muestra es independiente o es dependiente, asumimos que la muestra es independiente. Entonces estamos aquí. La segunda pregunta que hay que responder es, ¿de qué tipo es la variable dependiente? Es decir, las variables que se van a comparar. ¿Qué es lo que se va a comparar? La talla. La talla es una variable cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa. Entonces estamos acá, variable de tipo cuantitativa. La tercera pregunta, ¿cuántos grupos se van a comparar? 2 grupos. Entonces estamos acá. La cuarta pregunta, ¿cuál es la distribución de los datos? ¿Tiene distribución normal o tiene distribución asimétrica? En los problemas hay 3 tipos de datos. Hay datos explícitos que le van a servir para poder resolver el problema. Hay datos implícitos, es decir, no están de manera explícita, pero la información está ahí. Y van a tener datos distractores. ¿Qué son los datos distractores? Datos que son colocados en el problema, que no sirven, no lo van a utilizar para resolver el problema. La función de estos datos distractores es, como su nombre lo dice, distraerlos, confundirlos. Entonces, aquí hay un dato implícito. ¿Dónde está el dato implícito? Que nos va a permitir responder a esta cuarta pregunta. ¿Cuál es el dato implícito? ¿Qué es lo que se va a comparar? El promedio. Promedio o media. ¿Cuándo utilizamos la media o promedio? Cuando los datos tienen distribución normal. Entonces, eso es lo que tienen que saber diferenciar, ¿no? En los problemas hay datos que están implícitos, ¿no? Aquí no les están diciendo que la distribución es normal, pero nosotros sabemos que para poder utilizar la media o el promedio, los datos tienen que tener distribución normal, porque si no utilizaríamos la mediana. Entonces, si están utilizando la media, los datos tienen distribución normal. Si tienen distribución normal, tenemos 2 posibilidades: T de student o correlación de Pearson. ¿Cuál de las dos utilizamos? La T de student. ¿Por qué no vamos a utilizar la correlación de Pearson? ¿Cuándo vamos a utilizar la correlación? Lo vamos a utilizar, lo vamos a ver más adelante, cuando en el problema deben de mencionarnos que lo que se busca es una relación o una correlación de las variables. Si lo que le piden es relación o correlación, utilizan, dependiendo de la distribución de los datos, o correlación de Pearson
o correlación de Spearman. Aquí no me están pidiendo eso, no me están pidiendo correlación o relación. Están comparando la talla promedio de dos grupos de niños. Entonces, aquí la respuesta es T de student. La T de student. Siguiente ejemplo. En un ensayo clínico se comparan las cifras de glucosa en una muestra de sujetos representativa de una comunidad, antes y después de la aplicación de un determinado tratamiento hipoglicemiante, cuya eficacia queremos comprobar. ¿Cuál prueba estadística es más adecuada para analizar los datos obtenidos? Entonces, la primera pregunta, ¿qué tipo de muestra es? ¿Independiente o dependiente? ¿Independiente o dependiente? Dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque es un estudio antes y después. Entonces, estamos acá, ¿no? Es una muestra dependiente. Segunda pregunta. ¿De qué tipo es la variable dependiente? La variable que se va a comparar. ¿Es cualitativa o cuantitativa? ¿Qué es lo que se va a comparar? La cifra de glucosa, ¿no? La glucosa es cuantitativa, entonces estamos acá. ¿Cuántos grupos se van a comparar? 2 grupos. En los estudios antes y después se considera, a pesar que es un mismo sujeto, se considera como 2 grupos. ¿Por qué? Porque primero funciona como control y después funciona como grupo de intervención, siendo el mismo sujeto. Entonces se considera como 2 grupos. Entonces estamos acá, ¿no? Muestra dependiente, variable dependiente cuantitativa, 2 grupos. La última pregunta, la distribución de los datos. ¿Cuál es la distribución de los datos? ¿Nos dicen o no? ¿Hay información que me permita responder a esta última pregunta? Claro, pero no, la pregunta es, ¿la distribución de la glicemia es una distribución normal o es una distribución asimétrica? ¿Nos dan información o no nos dan información? No hay información. Los problemas, lamentablemente, vienen de esta manera. Y a veces no hay la información suficiente para poder responder con certeza. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Estamos aquí. Si la distribución es normal, ¿qué tipo de prueba le corresponde? T student pareado. Y si la distribución es asimétrica, test de Wilcox. Entonces, solo pueden ser estas 2 posibilidades, o T de student o test de Wilcox. Entonces, esta pregunta es una pregunta de examen, ¿eh? En realidad está mal planteada. Falta información para responder a la pregunta. Pero ustedes no pueden decir falta información, tienen que dar una respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con las respuestas. ¿Qué alternativa tenemos? T de student para datos independientes. No,
porque la muestra es dependiente. Análisis de varianza. No, porque el análisis de varianza es para muestras independientes. Test de la Teddy Student Feature para datos apareados. Podría ser, aquí está. Esta T de Student, algunos lo conocen como T de Student Feature, ¿no? Es lo mismo. Test de comparaciones múltiples. Bueno, el test de comparaciones múltiples es un test que se utiliza cuando en un estudio vamos a comparar múltiples variables infinidad de veces, 4, 5, 6, 8 veces. No es el caso. Y la última, chi cuadrado. ¿Cuándo utilizamos el chi cuadrado? Muestras independientes, variable cualitativa. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La C, ¿no? La C. La T de Student Feature para datos apareados. Algunos términos estadísticos bastante utilizados. Nivel de confianza. ¿A qué le llamamos nivel de confianza? También se le llama intervalo de confianza. Es la probabilidad de que nuestros resultados sea correcto. Esa probabilidad de que nuestro resultado sea correcto, por convención, es del 95%, ¿no? Nivel de confianza. Otro término bastante utilizado es nivel de significación. ¿Qué cosa es el nivel de significación? Es el máximo error que estamos dispuestos a aceptar como válida nuestra hipótesis. Este nivel de significación no es otra cosa que el error tipo 1 o error alfa, y la probabilidad de cometer este error por convención es igual al 5%. El p-valor, el famoso p, es la significancia estadística, es la cuantificación probabilística del error tipo 1. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de significación y el p-valor? El nivel de significación lo establecemos antes de realizar el estudio, en el protocolo de investigación. Ustedes dicen, mi nivel de confianza va a ser 95% y mi nivel de significación o mi error tipo 1 va a ser de 5%. El p-valor lo vamos a obtener después de realizar el estudio. Cuando hemos realizado el estudio, vamos a obtener el valor de p. Vamos a cuantificar el error tipo 1, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el nivel de significación y el p-valor. Y por último, el poder o potencia del estudio. El poder o potencia del estudio es la capacidad que tiene o la capacidad que tenemos de observar una diferencia en la muestra cuando esa diferencia existe en la población. Lo vamos a ver con más detalle en los siguientes ejemplos, más adelante. ¿Cuáles son los tipos de errores que podemos cometer? En estas columnas tenemos el estado real, que es desconocido. El estado real no es otra cosa que la población. Entonces, los valores, como yo les mencionaba, en la población no lo conocemos. Lo que hacemos es, en lugar de utilizar la población, el investigador coge una muestra y a través de esa muestra va a extrapolar los datos a la población. A veces la conclusión del investigador coincide con lo que realmente sucede en la población, pero a veces no coinciden y se cometen errores.
¿Cuándo estamos frente a un error tipo 1? Estamos frente a un error tipo 1 cuando en la población la hipótesis nula es verdadera. Es decir, no hay diferencia. Supongamos que estamos probando dos drogas, droga A versus droga B. En la población no hay diferencia. La droga A es igual a la droga B. Pero en el estudio, en la muestra, el investigador llega a la siguiente conclusión. Rechaza la hipótesis nula. Si rechaza la hipótesis nula, que es la hipótesis de igualdad, quiere decir que sí hay diferencia. La droga A es diferente de la droga B. Entonces, aquí no hay una concordancia entre lo que encuentra el investigador en su estudio y lo que realmente sucede en la población. A eso le llamamos error tipo 1 o error alfa. Cuando en la población la hipótesis nula es verdadera y el investigador, al aplicar las pruebas de significancia, rechaza la hipótesis nula y llega a la conclusión de que sí hay diferencias. Gracias. ¿Cuándo estamos frente a un error tipo 2? Cuando en la población la hipótesis nula es falsa. Si la hipótesis nula es falsa, aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, sí hay diferencia. Hay diferencia entre la droga A y la droga B. Esto es en la población. Pero el investigador no rechaza la hipótesis nula. Si no rechaza la hipótesis nula, llega a la conclusión de que no hay diferencia. La droga A es igual a la droga B. Esto es el error tipo 2. En las otras celdas son decisiones correctas. Cuando la hipótesis nula es falsa, hay diferencia. Y en la muestra, el investigador también llega a la conclusión de que hay diferencia, es una decisión correcta. A esta decisión correcta le llaman poder o potencia del estudio. Cuando el investigador o cuando en la muestra encontramos una diferencia, ¿no?, y en la población esa diferencia existe. Ese es el concepto de potencia. Ya les había mencionado que por convención el error tipo 1 o nivel de significancia es igual a 5% y el nivel de confianza es 95%. Ambos son complementarios y deben de sumar siempre 100%. Cuando el nivel de significancia se reduce, el nivel de confianza tiene que incrementarse. Y de igual manera, en la otra columna, el error tipo 2 por convención es 20% y la potencia es igual a 80%. Ambos también son complementarios y ambos deben de sumar 100%. Hay que tener presente también de que el error tipo 1 y el error tipo 2 nunca van juntos. Cuando un error se incrementa, el otro tiene que reducirse. Y esta relación entre los dos tipos de errores le va a poder permitir saber qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, incremento el error tipo 1. Si yo incremento el error tipo 1, ¿qué pasa con el error tipo 2? Se reduce. No, porque nunca van juntos. Si yo incremento el error tipo 1, el error tipo 2 se reduce. ¿Cuál es el efecto sobre la potencia?
Si yo reduzco el error tipo 2, ¿qué pasa con la potencia? Se incrementa. ¿Qué pasa si yo incremento el error tipo 2? Si incremento el error tipo 2, el error tipo 1 se reduce. ¿Qué pasa con el nivel de confianza? Se incrementa, ¿no? Entonces hay que tener presente esa relación entre el error tipo 1 y el error tipo 2. Vamos a utilizar un ejemplo medio macabro para fijar mejor los conceptos de los diferentes tipos de error. No es exactamente lo que pasa en la investigación, pero es muy parecido. En la vida real, vamos a poner como ejemplo nuestros amigos Ciro y la chica, ¿cómo se llama? Rosario. A ver, en la vida real, Rosario o es inocente o es culpable. Eso solamente ella lo sabe. Pero el juez que está investigando el caso, al final va a llegar a un veredicto. Y el veredicto del juez puede ser que sea culpable o que sea inocente. Vamos a suponer que en la vida real Rosario sea culpable. Vamos a suponer que en la vida real Rosario sea culpable, pero el veredicto del juez fue que es inocente. Es un error. Siendo culpable, no se va a ir a la cárcel, va a quedar libre. Pero vamos a suponer ahora que Rosario en la vida real es inocente, no tuvo nada que ver con la muerte de Ciro. Pero el veredicto del juez fue que Rosario era culpable. Entonces, siendo Rosario inocente, se va a ir a la cárcel. Esto que pasa, en este caso, un caso de la vida real pero judicial, es muy parecido a lo que pasa en la vida real. Supongamos que nosotros estamos, como les decía, probando una droga A versus una droga B. En la población, estas drogas son iguales, no hay diferencia entre las dos, ¿no? La hipótesis no es falsa, hay diferencia entre las dos drogas en la población. La droga A es mejor que la droga B, por ejemplo. No, esto es lo que pasa en la población. Pero en el estudio, el investigador dice que no hay diferencia. ¿Qué es lo que puede pasar para los pacientes? Si el investigador en un ensayo clínico dice que la droga A es igual a la droga B, pues simplemente o no usa la droga, usa una droga alternativa. No va a haber consecuencias para el paciente. Probablemente haya consecuencias para el laboratorio, porque no va a vender la droga. Pero, siendo un error, no es un error muy grave. A diferencia del error tipo 1. Estamos probando una droga A versus una droga B. En la población no hay diferencia. La droga A es igual a la droga B. Pero el investigador llega a la conclusión de que sí hay diferencia. La droga A es mejor que la droga B. Entonces le vamos a dar un tratamiento pensando que es mejor a un paciente con una enfermedad determinada. Y esto puede tener consecuencias para el paciente. Entonces, si bien es cierto, ambos son errores, el error tipo 1 es mucho más grave que el error tipo 2. Y es por eso que en los estudios nos protegemos más
del error tipo 1, la probabilidad de cometerlo es solo de 5%, que del error tipo 2, la probabilidad de cometerlo es 4 veces más, 20%. ¿Ok?